¿Qué pasa cuando somos 100% auténticos? Cuando nos escuchamos con toda la honestidad. En Manos Creativas creemos en el hacer. Somos un gran sí a escucharnos a nosotros mismos. Bueno, bienvenidos a este capítulo de Manos Creativas. Nuevamente nosotros por acá. Pero pues vamos al grano. Parcero, muchas gracias, hombre, por la aceptación a este espacio, por venir a charlar hoy acá un rato con nosotros. Denis, pues muchas gracias por este cafecito que me invitaste, hombre. Un cafecito con buena cebada, ¿no? Sí. Buena cebada, un buen punto, color rojo. Sí. No vamos a decir la marca, pero es muy bueno. No hay necesidad de ser socio para poder saber qué cerveza es. Exactamente. Muchas gracias, de verdad que sí, me encanta tu proyecto. Antes de empezar esta grabación me estábamos hablando de cómo había sido esto y de verdad te admiro y me encanta que todavía exista gente que quiera promover lo que hablamos ahorita, el ser humano de a pie, el que hace país, como digo yo. Sí, es verdad. ¿Cierto? Te felicito. No, muchas Chévere. gracias, hombre, de verdad. No me pongo rojo porque soy color oscuro. Pero arranquemos de una, me encanta. Vamos al grano. Bueno, yo este capítulo tenía muchas ganas de grabarlo porque de niño, eso es como una infidencia, pero yo tuve 2 fracturas en el brazo, en el derecho y en el izquierdo. Primero fue la del derecho y luego la del izquierdo. Y eso estimuló un poquito más la medicina. Entonces yo alcancé a hacer un pre-IFES y todo para estudiar medicina en la Univalle. Y entre esos, pues siempre me ha gustado todo el tema. Luego el tema de las cirugías, me operaron uno de los brazos, entonces como que... Entonces cuando dije voy a invitar a Parra al podcast como cirujano plástico, pues me llamaba mucho la atención. Y además que pues he tenido el honor de estar en procedimientos donde vos estás trabajando y pues es algo muy, muy bonito. Entonces tenía muchas ganas de este capítulo. Vamos al grano y es... ¿Por qué Luis Miguel Parra decide ser cirujano plástico? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Por qué decidiste hacer eso si hubieras podido hacer otra cosa? Bueno, Denis, pues para responder esa pregunta tenemos que volvernos un poquitico en años, bastantes. Por allá por el 1994, yo estaba como pues, recién salido del colegio. Estás como en esa dualidad cuando uno es adolescente que no sabe si sacarse un moco o irse para Roma o irse para París, en qué estudiar. Yo tenía un ejemplo que era mi mamá, y mi mamá en ese momento era gerente de Paper Mate para Gillette de Colombia, entonces era una multinacional. Mi mamá tenía un puesto que tenía que viajar bastante, que tenía los beneficios de una multinacional, entonces me parecía muy interesante. En mi familia no tengo parientes cercanos que sean médicos, son parientes muy lejanos que realmente son médicos, entonces como que no tenía ese contacto directo, pero siempre me pareció muy interesante el conocimiento del cuerpo. Yo siempre lo descubro como cuando uno está en la casa y encuentra un closet nuevo o encuentra una alacena nueva que uno quiere como descubrir. Así me parecía el cuerpo y me hacía muchas preguntas, pero como que no le enfocaba pues como con la parte médica. En ese momento yo empecé a estudiar el pregrado en la Universidad Libre en Cali. La universidad era por años. O sea, que no había entradas en junio, sino que era en enero. Todo era en enero. Todo era en enero. Como te decía ahorita, pues uno está en esa adolescencia que todavía no sabe uno qué hacer realmente. Y bueno, voy a estudiar administración en la Javeriana y arranqué a estudiar administración ese año. Y obviamente eso no me supo nada, son hartísimo, son unas clases aburridorcísimas. Hice buenos amigos, lo único que yo digo ahí, pero el resto de eso para nada. ¿Pero terminaste administración? No, hombre, me echaron. ¿Ah, te echaron? Sí, me echaron por bajo rendimiento. Eso fue lo peor. Mis amigos se burlaban y me decían que cómo iba a estudiar medicina así. Pero la verdad no me gustaba. Y para ser claros, como en septiembre, octubre, antes de empezar medicina, me confirmaron el cupo a entrar en medicina en la Libre. Entré ya, pues me sacaron de la Javeriana, entré en enero a estudiar. Y ahí va más o menos la respuesta a tu pregunta, y es que uno cuando empieza a estudiar medicina realmente es un encuentro de muchas cosas, es una responsabilidad que vas adquiriendo porque la carga académica es muy alta, eso pues, no es un secreto para nadie, pero más que la carga académica es que normalmente al tercer año, cuando uno tiene 19 años, 20 años, encuentras o te toca el contacto con el paciente.
Ya. Y son pacientes reales. ¿Okay? Te toca ir a los centros de salud, te toca ir a los hospitales de la ciudad a encontrarte con gente real, con problemas reales. Uno está estudiando, uno prácticamente está en un parche diferente. Y te encuentras con una realidad que de pronto, por muchas razones, pues no me ha tocado a mí, y es el tema del acceso tan difícil, tan complejo, que la mayoría de las personas en este país tienen a la salud. Es muy difícil hoy en día encontrar, mucho más ahora en estos tiempos, de reformas de salud estúpidas, una buena calidad de salud. Entonces, al encontrarte con esa realidad y uno en ese plan pues, de ser joven, empieza a asumir el rol de la medicina. Uno no define tan rápidamente, por lo menos en mi caso, no defines el rol de qué quieres hacer como después de la universidad, la especialidad que quieres adoptar. Uno piensa muchas cosas. Cirugía general, pensaba en ortopedia, tú vas rotando por varias especialidades y por la última que me decidí realmente fue cirugía plástica. Me hice muy amigo del profe de cirugía plástica en ese momento de la universidad y ahí empecé cuando llegué al internado, que es el último año de medicina, a hacer una electiva en cirugía plástica y prácticamente desde ese momento hasta el día de hoy no he parado. Siempre estaba en cirugías plásticas, pidiéndole a profes que me dejaran entrar a sus cirugías, estudiando, capacitándome y hasta el día de hoy pues ha pasado todo eso. Entonces, digamos que no es una elección que uno la hace de un día a otro, es una elección que uno va haciendo con el tiempo, conociendo las otras especialidades y como conociendo la realidad. Además, para terminar esta respuesta, en mi casa siempre fueron muy artistas. Mi abuela decoraba tortas, en esa época se utilizaba mucho la torta de vino, la torta negra para los matrimonios, para los 15 años, para los grados, y ella hacía torta, pero la decoraba pues con esa sábana blanca, pastillaje, ese pastillaje y con florecita. Entonces yo siempre vi como ese arte en mi abuela, y eso se te queda algo, eso se te queda una vena artística por eso. Entonces realmente es más de pronto la respuesta que te puedo dar por qué me gusta la cirugía plástica y otros afines. Oh, ok. O sea que, digamos que vos, después de ese... ¿Cuántos semestres fallidos hubo en administración? No, pues un año. ¿Un año? Semestres. 2 semestres fallidos. Eso fue la cagada. Entras a la Libre a estudiar medicina y por un profesor terminas diciendo, me voy por la línea de la cirugía plástica. Sí, realmente yo creo que fue ese profesor que es el doctor Caicedo hoy en día, José, se me fue el nombre en ese momento, es el doctor Caicedo, José María Caicedo, creo que se llama así. Hace rato no lo veo, sé que trabaja hoy en día en una clínica muy importante aquí en Cali y él fue el que me llevó a ese mundo. Y digamos, ¿recordás en algún momento algo que vos digas? José Antonio Caicedo. Que vos digas, José Antonio me dijo algo, alguna clase en algún momento que vos digas, clic, y me voy a dedicar a esto. Voy a dedicarle mi vida a esto. De pronto. Sí. Mira, realmente cuando uno le habla a las personas que no tienen conocimientos de la cirugía plástica, lo relacionan con la vanidad. Es que para qué, sobre todo cuando a veces el amarillismo de la prensa aparece algún incidente que ocurre en cirugía plástica y eso lo sacan en primera página condenando, crucificando al cirujano como si fuera pues, uno de los mayores asesinos de la humanidad, cuando no entienden que parte del ejercicio de la medicina o parte del ejercicio de los riesgos de la profesión, infortunadamente está la muerte. Cualquier procedimiento, no solamente en cirugía plástica, sino en cualquier área, en cualquier especialidad, pues la muerte puede estar presente. Puede pasar. Entonces, ¿por qué te gusta que la gente sea vanidosa? Y realmente yo no lo veo así. Cuando hoy en día tenemos la oportunidad de tener ciertos cambios, existe vanidad, pero cuando hoy en día tenemos la oportunidad de ciertos cambios a nivel físico, el cambio es interno. Cuando uno ve que una persona, por ejemplo, ha tenido hijos y su piel no es como la que fuera antes, pero quiere retornar a su papel de mujer, como tal, no solamente de mamá, pues al mejorar su apariencia física también mejora su vida
180 grados, su vida de pareja, su vida como mujer, su vida como compañera, y el cambio es mental. Entonces ese cambio a mí me pareció espectacular. Estoy escribiendo un libro respecto a la parte de la cirugía plástica, y una de las cosas que escribo es ese cambio que tiene la persona consigo misma. Es que no es... Mira, a mí me dice la gente, cuando a veces van las parejas y la pareja que acompaña a la paciente o al paciente, es que no necesita nada, yo la veo perfecta. Sí, tú la ves perfecta, pero ella no se siente perfecta, ella no se siente bien. Y lo más importante es sentirse uno bien con uno mismo. O sea, que tú te vas al espejo y digas, bueno, me encanta la pañoleta, me encanta lo que estoy viendo, pero cuando uno dice, uy, no sé, algo pasa, eso empieza a crear, aunque no creamos, unos vacíos emocionales, unos vacíos psicológicos que pueden llevar a cuadros de depresión, a cuadros de ansiedad que uno no se imagina que eso pasa, y pasa mucho. Aceptación hoy en día, o la autoaceptación, la autopercepción es muy compleja y muy difícil. Y si uno la puede ayudar, creo que no está mal. Creo que así como las personas buscan aplicarse una buena loción, ponerse una cabeza que les parezca bonita, también es bueno y es válido hacer cambios en su propio cuerpo. Ok, claro. No, y que digamos que se siente como que una cosa es como yo veo la realidad, otra cosa es como el otro percibe su propia realidad, y a veces hay personas que se sienten, estamos en una sociedad donde se siente muy libre con el martillito para decir esto es bueno, esto es malo, esto no debería hacerse así, pero nunca se preguntan es el por qué el otro quiere hacer algo. Sí, total, es que ahora con todo el acceso que tenemos a la vida íntima, privada de las demás personas con las redes sociales, sí, que una cosa de locos. Todo lo que tú dices me parece perfecto y muy cierto. Todos nos creemos con la obligación de opinar sobre el otro. Y eso es una intromisión a la privacidad terrible, porque ya suponemos, ya sacamos juicios cerrados, ya somos unos jueces de la vida íntima de todo el mundo. Y cuando se meten en nosotros nos enojamos. Claro, me parece una falta de respeto. Exactamente. Entonces, no nos estamos dando cuenta de todo eso que pasa. Entonces, yo pienso que el autoconcepto, la autoimagen que debemos tener es importante, es válida. Primero, yo siempre digo a los pacientes míos, les digo, ¿quién es la persona más importante en su vida? Y créeme que más del 90% me dicen, no, pues mis hijos, no, pues mi familia, no, pues mi esposo. Y nunca, en ese caso, me nombran a ellos mismos. Y es lo más importante, lo más importante en mi vida soy yo mismo, nadie más. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien como persona, mi círculo más cercano no va a estar bien. Completamente. ¿Sí me entiendes? Si yo soy padre, por ejemplo, pues si yo estoy mal, pues mis hijos no van a estar bien. Si yo soy esposo, pues mi esposa no va a estar bien. Si yo soy amigo, mis amigos no van a estar bien porque van a estar preocupados, porque van a tener calidad. Entonces nos olvidamos de ese punto. Primero nosotros y después el resto de la humanidad para que, digamos, que funcione de alguna forma este papel que tú dices que es de sociedad. Claro, sí, que sea como fácil transitar pasar por la vida, porque realmente se puede volver muy profundo, decir, bueno, ¿por qué estoy? ¿Por qué vine? Pero si me acepto yo como individuo primero, pues luego puedo decir, bueno, voy a los demás con tu trabajo, y digamos que lo que yo he sentido en la vez que estuvimos grabando una de las cirugías es, ¿qué sentís vos adentro cuando entras y encontrás a un ser humano dormido, anestesiado, y vos vas a intervenir estéticamente su cuerpo, teniendo en cuenta que completamente de acuerdo con lo que decís, una cosa es lo que la gente piensa de la cirugía estética, otra cosa es lo que uno ve, la mirada de los ojos de la gente cuando se sienta allí y le van a dar la anestesia, que es algo muy, muy, muy bonito, es una energía muy bonita. ¿Vos qué sentís cuando estás entrando a eso? Esa es una pregunta que yo mismo me la he hecho, nunca me la han hecho realmente así como la están haciendo. La primera vez. Sí, la verdad, pero yo siempre me la he hecho. Ese sentimiento empieza desde que uno conoce al paciente. Cuando uno tiene el primer acercamiento con la persona que se va a operar, porque aunque no lo creas, mi consulta está dirigida a que el paciente no se opere, que el paciente, digamos, no vaya a un quirófano.
¿Por qué lo digo? Obviamente va a decir, pero ¿cómo así? Si eso viví. Sí. Pero no es tan agradable mi consulta. ¿En qué aspecto? Yo confronto al paciente. En cirugía, las cirugías son sociedades, o sea, entre el paciente y el médico. Los dos tenemos que poner, el cirujano pone su conocimiento, pero el paciente tiene que poner su responsabilidad también, o su compromiso hacia la cirugía. Me explico. Si un paciente no come bien, si un paciente no hace ejercicio, si un paciente está obeso, si un paciente no está preparado para una cirugía mentalmente, es un paciente que no va a tener un buen resultado. Okay. Entonces empezamos por un conocimiento previo y enseñarle al paciente que así como tiene un derecho, también tiene un deber como paciente. Lo otro es hacerle entender al paciente que las cirugías, sobre todo las cirugías, ninguna cirugía son soluciones, son ayudas. Ok. Me explico. Si yo me hago una cirugía, una liposucción, pongo un ejemplo, pues me voy a ver bien posiblemente, pero si yo no me cuido con ejercicio, con buena alimentación, pues en 6 meses, 1 año, pierdo esa cirugía. Entonces, no me va a garantizar una cirugía que yo no me vuelva a engordar, no me va a garantizar una cirugía que yo tenga el mejor cuerpo, porque también el cuerpo te va a pasar una factura. Si yo no lo he cuidado nunca y vengo y le tiro los problemas al cirujano plástico para que me lo solucione, eso no va a pasar. El cuerpo te va a tratar como tú lo has tratado a él. Claro, el cuerpo es un resultado de una realidad que creaste en los últimos años de tu vida. Exactamente. Ya. Ese es tu historial. El cuerpo grita lo que la boca calla, dicen por ahí. Entonces, cuando tú ya te encuentras, obviamente ya en el momento del intraoperatorio, ya la responsabilidad de un paciente, mira, yo lo veo desde esta manera, un paciente que nunca te ha visto en la vida, viene de otro país, por ejemplo, nunca estaba en Colombia, porque muchos pacientes, y yo sé que a muchos colegas les pasa exactamente lo mismo. Vienen netamente a eso. Exactamente a conocerte, vienen directamente o exclusivamente a operarse contigo, porque alguien les contó, alguien les dijo, vieron un Instagram, cualquier cosa. Entonces, uno dice, miércoles, pucha, es una responsabilidad inmensa. Te vienen a contar cosas que ni siquiera el esposo sabe. Pacientes que no le han desvestido a su pareja en años por sencillamente pena, tienen su intimidad con la luz apagada, son infelices y te cuentan todo eso. Alguien que nunca has visto en la berraca vida. Es muy complejo, ¿no? Madre, sí, bastante. Pagan una alta suma de dinero y están en una camilla desvestidos, completamente vulnerables, confiando en alguien que, como te decía ahorita, nunca la habían visto. Entonces es una responsabilidad inmensa, de verdad inmensa, la que uno tiene. Nunca una cirugía va a ser 100% segura. Nunca puede decir que es que nunca va a pasar nada, es imposible. Por más que uno haga exámenes, por más que esté en una clínica adecuada, por más que haya profesionalismo, pues siempre va a haber un factor, así sea menos del 1%, pero es algo donde puede haber algo que falle. Entonces, es como una responsabilidad que uno tiene frente a un desconocido que confía en ti. Entonces, me encomiendo mucho a Dios, me encomiendo mucho al universo, le pido sabiduría a mis manos, a mi conocimiento, y gracias a Dios hasta el momento, pues ese conocimiento, esa sabiduría me ha ayudado mucho y nos ha llevado a un punto donde la aceptación cada vez es mayor, donde las personas cada vez quieren confiar más en ti, te están buscando. Y eso es algo que yo le digo mucho me digo a mí mismo y le digo a la vida, no me dejes despegar los pies de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que tú dijiste ahorita, somos igual, por encima de nuestra profesión, siempre va a estar Dios. Y segundo, somos seres humanos. Entonces, hacemos cosas de las que hemos entrenado y las hemos preparado, pero seguimos siendo seres humanos. Exactamente. Ah, brutal. O sea, todo eso está pasando por tu mente mientras vas al quirófano. Qué loco, porque mira que como son estigmas sociales que han señalado de una manera a veces no tan positiva la cirugía plástica, pues no permiten ver, hasta que me tocó a mí, de estar en un quirófano y yo me acuerdo, yo le decía a mi mujer, es que eso es un espectáculo, o sea, pero no te da cosa. Yo le digo, es que ni siquiera hay tiempo para eso. Ver cómo el ser humano es capaz de apoyar a otro y de transformar con sus manos su cuerpo
con esa confianza, yo digo, energéticamente lo que se mueve es muy, muy bacano. Pero siento que ese romanticismo del que vos estás hablando no está en la calle, no está como en esa otra parte. Entonces yo te voy a hacer una pregunta y es, ¿vos pensás que de pronto las personas que tanto lo señalan es porque no lo pueden hacer y por eso lo señalan? Yo creo, bueno, no sabría exactamente si esa sea la razón, pero yo pienso que es desconocimiento. Estamos en un mundo donde todo se toma muy ligero, donde lo que decíamos ahorita, opinamos del resto de la humanidad, opinamos de las cosas con una ligereza increíble. Entonces a veces la falta de conocimiento pues, nos lleva a tener ese tipo de conceptos. Hay personas que viven en otro mundo también y hay personas que simplemente no les interesa la cirugía plástica. O sea, hay personas que viven muy agradecidas, muy tranquilas con su cuerpo, pero también pues no falta la persona que tiene su envidia, no falta la persona que tiene su malestar porque otra persona se opera y ellos no pueden. Y eso es algo que en nuestra sociedad no lo encontramos todos los días. En esta profesión también no lo encontramos todos los días. El tema de las envidias, el tema de ese tipo de sentimientos negativos, pues no lo encontramos. Yo porque opero 1 y este opera 4, este porque opera y yo no. Este porque le quedan más bonitas y a mí no. Entonces, o así le vaya bien, este porque opera. Digo que la envidia no es que uno lo pueda tener, sino porque el otro lo tiene y yo no. Claro, que no le vaya, quiero que te vaya bien, pero no tan bien como a mí. Exacto. O que no me superes tampoco. Porque... Yo puedo comprarme el mismo carro que tú, pero a mí me da rabia es que tú lo tengas. ¿Sí me loco. Y este es un medio de muchísima envidia, infortunadamente. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente muy buena en este premio. Hay gente muy buena, gente muy hábil y gente con un sentido humano muy bonito. O sea, combinan esas dos facetas que me encantan. ¿De qué le sirve a uno una persona que sea muy hábil cuando no es gente? Claro, sí. No es tan especial. No, gente te recuerda por lo especial de ser gente. Exactamente. No por la genialidad que tengas en tu hacer. Mira, una persona lo busca a uno es porque tiene algo que le falta. Y lo que hablamos ahorita, está buscando confiar en alguien distinto a su círculo más cercano. Entonces, ese acercamiento hace a una persona vulnerable. Cuando uno abre su corazón, cuando uno expone sus sentimientos más íntimos, pues se está exponiendo, se está vulnerabilizando. Entonces eso hace que uno tenga que tener esa preparación para poder entender eso. No es el hecho de que uno sea el mejor y que uno le ponga las puchecas o los senos pues en su momento o su abdomen quede perfecto. No. Es que a veces, y lo digo muy francamente, yo he tenido pacientes que se me han abierto, he tenido pacientes que no han quedado contentos con su resultado, he tenido senos que se me han abierto un punto, que se me han infectado. Eso me ha pasado y le ha pasado a todos. Hay un profe que decía, la única cirugía que no se complica es la que no se hace. ¿Entendés? Y es parte de la curva, no hay nada que hacer. Pero cuando uno muchas veces le muestra, sí, mira, pasó esto, posiblemente por esto, uno le explica al paciente por qué pudo haber pasado ese efecto secundario, el paciente lo va entendiendo porque tampoco es fácil para que el paciente Claro, para que él entienda que no es algo que... Pero igual te llevas tu madrazo, te llevas sí, porque eso va a pasar. Dios mío. Eso hay que hacer, pero tienes que estar al lado del paciente. Cuando el paciente sabe que por más que sea una cosa complicada, tu médico está ahí, el paciente confía. O sea, que se sientan como acompañados en el proceso. Que acompañarlos. La cirugía no es solamente el intraoperatorio. La cirugía es, como te digo, es conocer al paciente, llevarlo, es entender qué quiere el paciente. Y es cuando uno se da cuenta que las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Okay. ¿Entendés? Porque cuando, por ejemplo, un tema que siempre pasa cuando hacemos una mamoplastia aumento, el tamaño de los senos, el número del implante. Eso es un problema porque... ¿Qué número? ¿Qué número? Es que no las quiero tan grandes, tampoco tan pequeñas, que se vean, pero que no se noten, que si me pongo un escote se note bonito, no vulgar, entonces uno sabe cuál es la diferencia entre bonito y vulgar para esa persona. Entonces, entender ese tipo de situaciones a veces no es tan
no es tan fácil. Entonces, meterte en los zapatos de una persona que quiere su cuerpo de ciertas maneras es complejo porque muchas veces toca decirle que no se puede la cirugía. A veces hay expectativas muy altas que no se pueden cumplir. Claro. Pacientes que tienen expectativas acá, uno como cirujano las trae acá y uno trata de dejarlas un poquito acá. Y eso es muy difícil porque hay pacientes que psicológicamente pueden estar afectados. Hoy en día dentro de mi consulta hay un filtro que es el filtro de psicología. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen que tener un ajuste psicológico. Para poder llegar a la cirugía, o sea, para poder llegar al quirófano. Así como tiene que tomarse examen de laboratorio, los tiene que ver anestesiología, medicina general, tienen que pasar por un filtro que se llama transformación, que es un análisis psicológico, y nos encontramos con pacientes que no están preparados psicológicamente, porque es que el cambio mental, o sea, tú entras a un quirófano con un cuerpo de una forma y sales con un cuerpo completamente diferente. Vení, claro, nunca lo había pensado así, pero sí. O sea... Sí, eso es así, y hay personas que les cuesta trabajo. Mira, tengo pacientes que quedan divinas, espectaculares, que uno dice, madre, bien, o sea, muy divinas, buen nada trabajo. que hacer. Y no se aceptan. Es que doctor, es que no es, porque psicológicamente están bloqueadas. Psicológicamente tienen unas alteraciones que a veces uno debe pasar. Y conozco muchos colegas que tienen resultados muy bonitos, pero tienen un paciente que uno llama problemáticos porque tienen una alteración psicológica importante y se vuelven pacientes complejos. De verdad que sí. Hay cirugías que uno dice, no, mira, si hay que hacerte esto, o que un poquito de grasa aquí, o este seno no me gusta, no sé. O la cirugía, la cicatriz quedó torcida. Cualquier cosa que puede pasar, eso uno lo entiende. Pero hay veces que no hay nada, no hay que hacerles absolutamente nada. Y sienten que no. La parte psicológica es vital. O sea, la aceptación del paciente, el que ellos se vean en el espejo, en que ellos se vean otra persona tan rápidamente, a veces choquea, a veces golpea fuerte. Es que sí, me quedé pensando mientras te escuchaba y claro, o sea, digamos nosotros como hombres que no hemos pasado, bueno, yo nunca he pasado, uno vive transformación, entonces uno sube peso, uno va al gimnasio, pero vos lo ves exponencialmente, o sea, aunque en la cabeza de uno como hombre uno va y de un día de gimnasio uno ya se siente pues exacto, que está mamadísimo, pero no pasa como lo de la cirugía, que claro, entra siendo un cuerpo a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana, 10 de la mañana es otro cuerpo. Eso es un proceso, eso lo hemos analizado mucho, yo lo he analizado mucho, digamos que pues uno tiene un momento de preparación académica para hacer las cirugías durante tu proceso de estudio de la especialidad, pero también tienes que entender, y algo que no se lo enseñan nunca en ninguna universidad, sino es una enseñanza de la vida, es que como hemos hablado durante todo este podcast, la parte humana de la persona. ¿Sí me entiendes? El entender la necesidad, el entender los requerimientos de una persona como tal. Sus miedos, sus metas, sus frustraciones, qué viene detrás de una cirugía plástica. Yo siempre digo que nosotros no vendemos una cirugía, sino que vendemos un sueño. Y generalmente siempre hay un factor emocional detrás de una cirugía. Una paciente que está pasando por un mal momento con su pareja, una paciente que quiere una aceptación mayor por su propia pareja, un paciente que siente que está llegando a una edad donde ya no se ve tan especial como se veía antes. O sea, siempre hay un factor emocional detrás de una cirugía. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. ¿Sí me entiendes? Claro. Yo siempre he dicho que hay días que uno se levanta y uno dice, oye, no es mi día. Por más que uno se ponga la mejor camisa, se peine, no se ve bonito. Sí, quiere decir, no, y por más que usted dice, no estoy. Exactamente. Y las mujeres son un mundo, porque nosotros como hombres no tenemos algo que en las mujeres es complejo, muy complejo, que se llama hormonas. Entonces una mujer no es lo mismo el día 1 que el día 15. Sí,
Sí, es loco. Y hay mujeres muchas facetas. Muy hormonodependientes. Entonces, entender ese tipo de cosas a veces no es tan sencillo. Yo lo he venido entendiendo porque yo desde que estoy pequeño nací en un matriarcado. Digamos que en mi casa, pues mi papá no estuvo presente la mayor parte del tiempo, entonces siempre una mujer. Mi abuela, tengo hermanas, tengo primas, tengo tías abuelas, entonces siempre ha sido mujer. Y en mi universidad la mayoría eran mujeres. Y hoy en día mi equipo de trabajo, somos dos hombres apenas, 2 cirujanos apenas. Confirmo, es verdad. Sí, exacto. Verdad. Entonces, siempre son mujeres, entonces entenderlas es una cosa compleja. Y vivo de las mujeres. Claro. Realmente, vivo de las mujeres. Entonces, a veces tienes que ponerte en esos zapatos. Y cuando entiendes eso, creo que estás 1 o 2 escalones por arriba de tu propia profesión. Claro, es muy interesante cómo ha ido cogiendo el rumbo de este episodio, este capítulo, porque claro, es muy profundo, o sea, de verdad, el entender qué hay detrás de la cirugía estética, o sea, bacano que la gente como que pudiera darse esa pausa antes de sacar su martillito y decir por qué, ya que como es tan complejo entender al ser humano, entender a una mujer, entender por qué hace lo que hizo, si le gustó o no, por más que quedó bien, después puede pasar lo que estás diciendo, que si fue algo emocional, entonces va con la emoción, se opera con la emoción, pasan 2 días, se recupera la emoción por la que hizo todo, se fue, ¿y ahora qué? Mira, hay algo que eso que tú estás diciendo se resume en 6 meses. Y digo se resume en 6 meses porque después de la cirugía hay un proceso de recuperación de más o menos 6 a 8 meses. De la cirugía, de la mayor cantidad de cirugías que yo hago, lipectomías, mamoplastías, mastopexias, uno espera un promedio entre 4 a 6, 7 meses. Que ya que el paciente listo. Sí, que en teoría ya sea de una forma más estética. Dentro de mi consulta prequirúrgica, yo le explico al paciente qué va a pasar en esos 6 meses o qué puede pasar en esos 6 meses. Y les digo 3 cosas. Le digo que hay 3 enemigos en la cirugía plástica. El primer enemigo de uno son los propios amigos de uno, que todos opinan, todos hablan, todos te dicen, todos opinan y ninguno sabe de medicina. Ese es el primer enemigo. Entonces el paciente se empieza a entender a qué va. No, se empieza a desesperar porque es que mi amiga me dijo, y yo aquí confío en mi amigo y no confío en el médico porque el médico me haya sacado plata. Entonces mi amiga me dijo que es que una amiga ella se recuperó más rápido porque está tan demorada. O porque no me pusieron el implante tal marca, el número tal número y me pusieron el otro. Dios mío. Entonces se empiezan a dañar la cabeza. El segundo enemigo hoy en día son las redes sociales. Entonces ya hoy en día el influencer, el youtuber, el instagramer opina y sabe más que el médico. Entonces ya, por ejemplo, un caso muy claro ha sido el caso del síndrome Asia, que ya alguna influencer dijo que le dio síndrome Asia, entonces ya todo el mundo o mucha gente llega a la consulta y uno, tengo síndrome Asia, cuando no se ha hecho ningún examen. Yo no conozco personalmente, a mí no me ha pasado ninguna paciente con síndrome Asia. No, es que me siento cansada, yo me siento extenuada, yo siento que estoy como deprimida, pues que me levanto a las 4 de la mañana, trabajo hasta las 8 de la noche, atiendo a mis hijos, hago comida y me acuesto a las 2 de la mañana. Entonces, obviamente, pues uno cuando duerme 2 o 3 horas, pues ya va a estar mamado al otro día. Entonces, las redes sociales son tenaces e influencian mucho, sí, sobre todo a un grupo de ciertos pacientes, los pacientes jóvenes, los pacientes de pronto que todavía tienen algo de vulnerabilidad frente a ese tema. Y el otro tema o el otro enemigo es el espejo. Okay. El espejo, yo les digo siempre, escondan los espejos 6 meses. ¿Por qué? Porque cuando uno sale de una cirugía estética, en teoría, pues uno quiere ver mejor. Y por el contrario, te va a ver peor, te va a ver inflamadísimo. Te va a ver hasta más gordo que cuando entraste, con las puchecas por acá arriba, te va a hacer las puchecas, o cicatrices por acá abajo. Y eso no es bonito. O sea, estéticamente no es bonito. Claro, no va a haber nada que ver. Entonces, doctor, ¿por qué estoy inflamada? Doctor, porque es que la nalga no se me ve bien. ¿Por qué las puchecas una está más grande que la otra? Porque todo eso va a pasar. Y tú les explicas. No se ve al espejo. Pero pues es imposible que un paciente no se vea al espejo. Y se asustan.
Pero cuando pasan 10, 15, 20, un mes y se ven así, por más que tú le hayas explicado que son 6 meses, 7 meses, el paciente o muchos pacientes, algunos que son, digamos, más tolerables o más pacientes, se desesperan. Entonces, eso es otra labor que tú tienes que estar ahí resolviéndola para que el paciente pues, pueda llevar ese proceso con la mayor tranquilidad posible. Mejor. Claro, y uno dice, no, pues es que uno le dice, mire, hasta los médicas que se operan, cirujanas que se operan, enfermeras que manejan pacientes que tienen cirugía plástica, les pasa exactamente lo mismo. Es un proceso que uno sabe que va a pasar. Les hables o les des un sermón de un día a una semana, eso va a pasar. Entonces, hay cosas más allá del conocimiento de la técnica. Tú puedes ser el mejor poniendo implantes mamarios, tú puedes ser el mejor haciendo lipos, que si no le das a tu paciente el lado humano, el lado de amigo, el lado de compañero en ese momento, de cirugía, lo que hablamos al principio, es una sociedad. Yo como socio tengo que decir a mi socia, venga, fresca, tranquila, espérese un poquito, va a mejorar. Eso le devuelve al paciente confianza. Ya cuando el paciente le pasa ese tiempo, ya el paciente se tranquiliza y entiende eso. Entonces, el mejor mensajero que uno puede tener dentro de su carrera es el propio paciente. Más que un anuncio de Instagram o alguna publicidad. Claro, es un voz a voz. Parra, una pregunta de tantas que hemos hecho y es, dentro de ese proceso, ¿cuál ha sido el acontecimiento que te haya generado un aprendizaje que dijiste, yo fui uno en esto y otro después de esto? ¿Hay algo que haya pasado? Sí, pero no en cirugía. Ok, genial. No entonces, en cirugía. ¿cuál? ¿En qué? No, pues en medicina sí, pero no en cirugía. Y eso fue una anécdota que me pasó cuando era estudiante. Mentiras. Son dos. Vamos a contar primero este. Una vez me llegó un paciente, estábamos saliendo, en ese momento seríamos a las 5 de la tarde del hospital, ya hasta esa hora era nuestro turno, por decirlo de alguna manera, y si no teníamos turno nos podíamos ir para la casa. Yo ese día no tenía turno, me fui para mi casa, y saliendo entró un paciente, una mujer, en un paro cardíaco, a urgencias. Yo me volví, porque pues a mí en ese momento me gustaba mucho la parte de reanimación, me gustaba mucho la parte de urgencias. Me volví y participé en la reanimación de esa paciente. Un médico que estaba ahí la declaró muerta, porque la paciente no tenía en ese momento ritmo. Yo estaba en un entrenamiento en una fundación que se llama Salamandra, que es una fundación aquí, una organización muy reconocida en toda la parte de RCP, o de resucitación cardiopulmonar. Y dije, no, venga, profe, déjeme a mí intentar. No, hágale. Yo intenté. El mismo que la había declarado. Sí, yo intenté y la paciente salió del paro. ¿Okay? No es porque yo lo haya hecho diferente, sino porque sencillamente tuvimos esa suerte. La pudimos estabilizar y subir a unidad de cuidado intensivo. Y la dejé ahí. Pasaron 2 meses, mes y medio, 2 meses. Y un día me encontré a una niña que llevaba una bolsita en la mano y me dijo, ¿usted es el doctor Parra? Yo le decía, es que yo lo estaba buscando como por 15, 20 días. No lo había podido encontrar. Le dije, ¿quién es esto? Y me dijo, no, yo soy la hija de la fulana desde la ciudad. Tiocelina, nunca se me va a olvidar el nombre. Y yo le dije, ¿cómo estás? Es que mi mamá, tú la atendiste, ya llegó un paro cardíaco. Yo me acuerdo del tema y yo, sí, claro. Entonces mamá me dijo, no, mi mamá está bien. Entonces me dijo, lo que pasa es que nosotros tenemos un puesto en la galería y yo le quería agradecer a usted. Y la única forma de yo poderle agradecer es con eso. Yo vendo peras, nosotros vendemos fruta, nosotros vendemos peras. Yo le iba a traer 10 peritas, pero las vendimos todas y solamente me sobraron 2. Y me regaló 2 peras. A mí obviamente se me achocolató el ojo. Claro. Eso te llega a lo más profundo. Porque esa era su recompensa, ese era su pago. Ahí vale 3 pesos que tenga todo el oro del mundo
para mí esa fue la mejor paga que yo he recibido en mi vida. Porque es algo que la gente hace de corazón. ¿Sí me entendés? Que la gente hace en agradecimiento. Ella decía, es que mi mamá, la única persona que vela por nosotros, somos 3 niñas. Una niña por ahí de 14 años todavía estudiando. Y ella había cogido el bus para ir en ese tiempo yo rotaba en el Seguro Social, Uribe. Lo había cogido 3, 4 veces. Había ido a buscarme 3, 4 veces y no me había encontrado. Entonces, cuando uno dice, en este país o en este mundo hay humanidad. ¿Sí me entiendes? Hay gente agradecida, hay gente que realmente todavía siente cosas muy bonitas, gente que hace cosas que nos olvidamos. Ese fue como algo que me hizo cambiar mucho, a veces mi perspectiva. Y la otra fue cuando yo cambié de la Javeriana, de estudiar administración, a medicina a la libre, donde pues digamos que uno manejaba unas amistades en la Javeriana distintas, que todos veníamos de colegios, que eran los colegios grandes en Cali, cuando las vacaciones de uno eran por fuera de la ciudad, o en una finca en el 18, o en San Andrés, o en Cartagena, y gracias a los papás de uno lo podían patrocinar en eso. Y llegué a la libre, donde de pronto no encuentras ese mismo nivel socioeconómico, y hay un trabajo. Había que repartir unas fotocopias. Usted lee la página 1 a la 10, usted de la 11 a la 20, así. Como en la universidad. Entonces, saquemos fotocopias. Entonces yo vi que una niña dijo, no, yo le empiezo a copiar el teléfono en las 10 páginas. Entonces yo le dije, vení, ¿por qué vas a copiar las páginas en tu cuaderno? Pues fotocopialas. No, yo las copio. Pues ¿por qué las fotocopias? No, pues porque yo tengo la plata para la fotocopiadora. No va a tener 100 pesos por una fotocopia. Decía, no los tengo. No los tengo. Entonces son golpes de realidad que uno dice miércoles. O sea, uno vive en un mundo realmente donde a veces lo que uno cree que es obvio no lo es. ¿Me entendés? Entonces esas son cosas que a vos... Te puedo contar más. Medicina es un mundo demasiado humano. Demasiado humano. A veces se vuelve un poquito fuerte, pero es demasiado humano, que te hacen entender que, como te dije ahorita, por encima de toda medicina siempre está Dios. Y antes de ser doctor, fulano de tal especialista en tal carrera, eres persona. Hay muchas personas y muchos médicos, infortunadamente, Denis, que viven por un título o que viven de un título y que se les olvida que son gente. Y porque tienen una especialidad o una subespecialidad, pueden pasar por encima de la gente. Tenía un profe que decía, muchachos, ustedes son fulano de tal MD. ¿He visto que ese MD significa Medical Doctor en inglés, no medio Dios? Uy, nunca había escuchado eso. Eso nos decía, y es completamente cierto. Somos humanos y tenemos que tratar como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Y esa parte humana yo no sé hasta qué punto se ha perdido, pero es importante recuperarla. Eso para mí es esencial. Eso te hace distinto, no es más. Sí, tienes razón. Me quedé pensando en las dos historias y sí, son choques de realidades. Son choques de realidades. Fuertes. Sí, son fuertes, pero formadoras. Yo siento que es como la oportunidad de Dios diciéndote, mira todo lo que hay, mira lo que hay por hacer, piensa en la tierra y hagámosle. Pero sí, piensa en la tierra, es total. Como un polo a tierra, es polo a tierra, toca la tierra, quítate los zapatos, pon el pie en la tierra y te das cuenta de lo maravilloso que es conectarse. Pero pues, esto es lo que hay. Esa es la vida, esa realmente, como decían por ahí, la reina y el peón al final del juego van al mismo cajón. ¡Ja! Ese está bien. La reina y el peón al final del juego van al mismo cajón. Eso lo decía un ajedrecista. Y me acuerdo que lo dijeron alguna vez cuando yo rotaba en la morgue, en medicina legal. Había una paciente
había un cuerpo de una paciente, de una niña muy bonita que falleció en un accidente de tránsito. Y estaba como, había muchos cuerpos, y estaba como arrumada en una camilla y se cayó encima de una persona NN. Cayó encima de él. Una escena hasta grotesca y todo. Y el forense dijo eso, el legista. La reina y el peón al final del juego van al mismo cabo. La señora, ¿cuándo pensó ella que iba a caer? Está encima de... Sí, a caer encima de alguien que... La vida tú tienes que dar algo. Yo pienso que la vida, tú viniste a hacer un papel de sociedad. Por eso somos sociedad, para vivir como socios. Nunca la había visto así, claro, tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí me entiendes? Ya. Entonces, pues yo tengo que ayudar a mi socio. Desafortunadamente hemos creado egos estúpidos, egos que no tienen nada. A mí, ¿de qué me sirve tener todo el oro del mundo y no tengo con quién compartirlo? O sea, no tiene sentido. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Cuánto vale una Coca-Cola con pan en un andén con un buen amigo tuyo? No, vale marica, todo lo del mundo. esa vaina es la mejor Coca-Cola del mundo. Exacto. Sí, la mejor. Voy a ir a jugar un partido de fútbol con los amigos de toda la vida, a un peladero, pero a moverse la risa, y eso no tiene precio. Sí, eso no tiene... Puede estar en el mejor restaurante del mundo, o en el mejor carro del mundo, o en la mejor playa, que si estás solo. O si estás con gente que no conectas, no pasa nada. Exactamente. Yo pienso que eso es como el cuide de una vida equilibrada. Y claro, plena. obviamente, pues, la vamos a embarrar muchas veces, tenemos errores, y eso se trata. Mira que a Cristiano Ronaldo le preguntaban alguna vez que si él se consideraba el mejor del mundo. Él dijo que sí, que él era el mejor del mundo. Entonces dijo el entrevistador, le decía, pero es que está Messi, está fulano, está el otro, está Sutano. No estoy diciendo que Messi no sea el mejor del mundo, ni que fulano sea muy buen jugador, son muy buenos. Pero es que yo no estoy diciendo que yo sea el mejor del mundo porque todo lo haga bien. Yo estoy diciendo que soy el mejor del mundo porque yo entendí que hago bien, yo juego bien fútbol, pero también entiendo cuáles son mis limitaciones. Entonces, si yo necesito hacer arreglo de mi carro, sencillamente pues lo llevo a un buen taller. Entonces, uno es bueno cuando uno entiende sus ventajas y cuando uno entiende sus desventajas. Ahí es cuando te das cuenta que soy el mejor del mundo. No porque todo lo haga bien. Claro, sos capaz de reconocer, no, esto no lo hago bien. Cuando reconoces que sos un ser humano que tenés limitantes, sos muy bueno. Brutal. Hay algo que pasa acá y es, siempre lo tiro en los capítulos, y es, vamos a dar una ronda y probablemente los invitados vamos a repetir porque lo mismo. Imagínate cómo condensar el mundo de un ser humano en 1 hora, 50 minutos es muy complejo. Entonces digamos que para ir terminando, pero vamos a tener segunda parte. Y una vez comprometamos, hay que tener segunda parte. Cada quien hace su receta, ¿cierto? Entonces, digamos, el cafecito yo lo tomo, entonces compro este grano, lo muelo o no lo compro, lo hago así o lo compro en X esquina, y cada quien tiene su receta para tomarse el café. ¿Cuál es tu receta a hoy, teniendo en cuenta que mañana puede cambiar? Con 3 frases que te muevan mucho como ser humano hoy. Que vos digas, a mí estas 3 frases, hoy es... Esto es lo que estamos grabando el 15 de agosto del 2025. 3 frases. 3 frases o 3 filosofías tuyas que vos digas, yo soy esto en este momento y esto me mueve y esto permea todo mi mundo, tanto el laboral, tanto el amigo, tanto la pareja, tanto el hijo, tanto el hermano. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, yo digamos que nunca me he hecho esa pregunta. Bueno, estas preguntas. Ni nunca he sacado como esa conclusión, pero creo que hay cosas que uno lo mueven. Primero, la imperfección hace parte de la perfección. Siempre queremos ser perfectos y siempre nos asociamos en que no me puedo equivocar, en que no puedo fallar, en que no puedo hacer nada que sea fuera de lo que sea estrictamente permitido. Entonces la imperfección, equivocarse es parte de la perfección. Okay. En el cuerpo humano
lo digo muy claramente, un lado de tu cuerpo es diferente al otro lado de tu cuerpo. Las mujeres, por ejemplo, siempre tienen una cintura más marcada que otra, una pucheca más grande que la otra. ¿Por qué? Porque yo soy zurdo, entonces en mi cuerpo izquierdo es más desarrollado porque yo hago la mayor parte de mis cosas la hago con la izquierda. Entonces en mi cuerpo derecho no es tan desarrollado. Uno tiene más fuerza en un lado que en otro, ¿te has dado cuenta por eso? Entonces es parte de tu imperfección, esa perfección. Es parte de tu perfección, esa imperfección. Esa imperfección. La otra es con respecto al éxito. Siempre la gente pregunta, ¿a usted va muy bien? ¿A vos qué? ¿Por qué te va tan bien? El éxito es sencillamente hacer lo que a uno le gusta todos los días. Entonces uno dice, pues es que es muy sencillo. A mí me gusta el futbolista, yo vaya a jugar fútbol todos los días. Sí, hágalo todos los días, levante y hágalo todos los días. Vaya, cuando no quiera. Haga calor, llueva, caiga nieve, si esté en otro país, esté cansado, que usted no pueda salir por la calle por la noche a tomarse una cervecita con su amigo porque tiene que... Vaya, juegue todos los días fútbol. Vaya, cante todos los días. Entonces, cuando uno entiende que si uno quiere llegar al éxito, la curva es de todos los días. Todos los días hay que ir a operar. Sí, rico operar, pero es que a veces, pucha, también quiero no me quiero quedar en la casa, no haciendo nada, viendo una película. Hoy es el partido de la Champions. No sé, hay que operar. Pero hay que operar. Tengo que dar consulta, pero juega Colombia. Hoy me llamó una amiga con la que quiero salir. O sea, eso es parte de tu éxito. El éxito no es el más inteligente, sino el más disciplinado. Y créeme que al final del día la sacas del estadio. Y una tercera frase que yo podría aplicar es que solo llegan más rápido, acompañados más lejos. ¿Ok? Entonces a veces uno quiere hacer las cosas solo, a veces uno quiere, porque yo soy el que más sé, entonces, sí, chévere, pero tú no puedes hacer las cosas solo, tú necesitas un equipo. Cuando yo me rodeo de una gente, de un equipo que además sepa más que yo. Y tú has visto mi equipo. Yo tengo una gerente, yo tengo ni idea de gerenciar. Ni idea, me ponen a manejar 100 pesos y termino debiendo 1,000. Porque no tengo ni idea. Yo soy una persona que sepa gerencia. Yo tengo ni idea de hacer un masaje después de la cirugía. Tengo que tener un esteticista. No tengo ni idea de vender una cirugía o de cerrar una venta. Tengo un equipo de ventas. Entonces yo me quito responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo un equipo. El jugador de fútbol que haga ese gol no puede defender ni puede tapar porque no tiene ni idea. Necesita un equipo alrededor de él. Claro, se necesita el equipo. Exactamente. Entonces digamos que mientras tú más vives, entiendes que menos solo estás. Nadie se enconcha en sus problemas. Los puede compartir. Así, tengo este rollo, un amigo pues, que diga, ¿me puede ayudar? ¿Pero por qué te puede decir no te puedo ayudar? Pero otro te puede ayudar. Pero a lo mejor. La vida enseña todos los días. Hombre, la naturaleza se ha demorado millones y millones de años en evolucionar y sigue evolucionando. Y uno que porque cree que tiene 40, 50, entonces ya las sabe todas. Y ya es producto terminado. Ya es producto terminado, no. No sigue aprendiendo hasta 15 días después de morirse. Es verdad. No, Parra, de verdad. Muchas gracias por abrirte y contar un poquito una parte de tu vida, de tu forma de pensar. Hay más cosas que me vienen a la mente y digo, madre, no me alcanza el tiempo, pero te voy a volver a invitar para decir, Parra, vamos a hablar de esto y esto y esto. Por lo mismo, por lo que acabaste de decir, es un muy buen cierre. Nunca hay nada terminado. Siempre hay algo para decir. Hoy venía pensando porque con lo del podcast decía, ¿cuántos podcasts pueden haber en Cali? ¿Cuántos podcasts pueden haber en Colombia? ¿Cuántos podcasts pueden haber? Entonces venía pensando en eso y yo, güey, madre, ¿cuántos habrá? Y yo decía, pero ¿por qué ahorita hay tantos? Y yo creo, según yo, que es porque ahora más que antes, pues igual uno no estaba antes,
hay una necesidad de compartir lo que uno piensa. Y de hecho ahorita siento que cuando uno comparte lo que uno piensa, uno se siente hasta mejor. Cuando usted es sincero, construye amistades sinceras. Cuando usted es realmente honesto, el otro que le copió, pues entonces pues con las redes sociales, con el podcast, con YouTube, con los canales que hay ahorita, la gente copia al compartir. Entonces dije, no, pues, pero cuando uno comparte 30, 40, 50 años de vida, en 1 hora, en 2 horas, no, marica, hay charla y rulo como un berraco cada ser humano. Yo pienso que hoy en día, yo pienso que siempre ha existido mucho talento. Digamos que el verdadero talento siempre está tras bambalinas. O sea, sale una cantante excelente, talentosa, una voz divina, pero detrás de esa cantante o ese cantante hay un compositor, hay un maestro de orquesta, un director de orquesta, hay un productor, hay un arreglista. O sea, hay gente muy valiosa, muy talentosa que nunca sale al escenario. Entonces, en este país, en este mundo, hay gente muy talentosa que hoy en día tiene la oportunidad, gracias a todos estos adelantos tecnológicos, de poderse mostrar. ¿Entiendes? No hay que ocupar un cargo alto, un cargo de mucha visibilidad mediática, sino que esto te va a ayudar a mostrarte. Y para mí sí es vital el hecho de poder hacer país. El país lo hacemos nosotros. No lo hace un señor desde la presidencia, de un ministerio, porque digamos que ya sabemos que ahí no pasa mucho. No es la solución. No es la solución. El país lo hacemos nosotros. Es que si elegimos a tal candidato, entonces yo nunca esté el de la izquierda, el de la derecha, el del centro, me ha tocado dejar de trabajar. Sí, no. ¿Sí entendés? Sí, hay que traer más duro. Sí, exactamente. O sea, nadie te va a regalar nada. Entonces hay mucha gente con muchas facultades talentosísimas, con muchos conocimientos, con cosas que aportar muy bacanas, que hoy en día tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de expresarlo por estos medios. Tienen estos canales de difusión. Exactamente. Genial, no. Nuevamente, parcero, muchas gracias. Esto fue... Gracias por invitarme, ¿verdad? No, qué chimba. Vos eso tocó, mejor dicho, reagendar, pero ya. Sí, casi que no. Casi que no se da, pero se dio. Como, sí, por ahí. Sí, 2 meses, pero ya se dio. Muchas gracias por estar en este capítulo de Manos Creativas. Nos vemos en el próximo.